Hablemos del derecho de supresión en el tratamiento de datos personales. El derecho de supresión significa que una persona puede pedir que se eliminen sus datos personales de una base de datos o sistema. Es decir, que si alguien tiene información sobre ti, puedes solicitar que la borren si ya no quieres que la usen o la tengan. En otras palabras, te da la facultad de pedir que se eliminen ciertos datos que las empresas o instituciones tienen sobre ti, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Te voy a dar algunos puntos que explican cómo se pueden pedir la eliminación o la supresión de los datos personales. 1. Cuando los datos que fueron tratados no son necesarios ya para los fines que fueron recogidos. Imagina que te registras en una tienda online para comprar algo y por supuesto registras tu dirección y número de teléfono. Si después de la compra ya no usas más servicios de esa tienda, puedes pedirles que se eliminen esos datos porque ya no los necesitan para nada relacionado con tu compra. 2. Cuando hayas revocado tu consentimiento y no haya otro fundamento legal para el tratamiento de esos datos. Supongamos que te suscribes a un boletín informativo de una empresa y luego decides dejar de recibir esos correos. Si ya no tienen tu permiso para usarlos y no tienen ninguna razón legal para guardarlos, como pudiera ser cumplir con una ley o con un contrato, puedes pedirles que eliminen esos datos. 3. Cuando los datos hayan sido obtenidos o tratados de forma ilícita. Imagina que una empresa obtiene tu información personal de forma engañosa o sin tu autorización. Tienes derecho a exigir que se eliminen esos datos porque no se obtuvieron de manera legal. 4. Cuando los datos estén caducos. Imagina que alguna vez diste ese primer correo electrónico que tuviste y que odiaste también después que creciste. Y por supuesto, al pasar los años, ya maduraste y no usas ese correo. Puedes pedir que eliminen esa información porque ya no es actual ni tampoco es útil. 5. Cuando los datos deban eliminarse por una sentencia judicial, una resolución por la Autoridad de Protección de Datos o por una obligación legal. Imagina que un juez ordena a una empresa que elimine tus datos personales porque violó tus derechos, o que la Autoridad de Protección de Datos determina que una empresa está usando tu información y tus datos de una manera ilegal. La empresa debe cumplir con esa orden y eliminar tus datos. 6. Cuando hayas ejercido tu derecho de oposición y no haya otra razón legal para tratar esos datos. Ejemplo, si te opones a que una empresa use tus datos para enviarte publicidad y la empresa no tiene otro motivo legal para seguir utilizando tus datos como pudiera ser un contrato contigo, puedes pedir entonces que los eliminen. Casos en que no procede la supresión de datos. 1. No procede la supresión de datos cuando sea necesario para el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información. Imagina que eres una figura pública y un periodista te entrevista sobre tu carrera o sobre algún evento importante en tu vida. Menciona tu nombre, tu ocupación, algunos datos sobre ti, los cuales el periodista usa para escribir un artículo. Aunque podrías estar en desacuerdo con la manera en que se presenta la información, no puedes pedir que se eliminen esos datos porque están siendo utilizados para ejercer el derecho de la libertad de expresión e información. En este caso, el periodista tiene el derecho de usar tus datos en el contexto de la información y la expresión pública, incluso si no estás de acuerdo con lo que se ha escrito. Así que, si el tratamiento de datos se realiza con fines informativos o de libre expresión, como en un artículo de prensa, no puedes pedir que se eliminen esos datos ya que prevalece el derecho a informar. 2. No procede la supresión de datos cuando sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o para ejecutar un contrato contigo. Supongamos que firmas un contrato de arrendamiento con una empresa para alquilar un departamento. En ese contrato, la empresa arrendadora necesita tus datos personales, como tu nombre, tu dirección, tu número de identificación, para cumplir diversas obligaciones legales relacionadas al contrato. En este caso, la empresa puede seguir utilizando tus datos personales durante la vigencia del contrato, ya que son necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales. No puedes pedir que eliminen esos datos mientras el contrato esté en vigor, ya que son necesarios para que la empresa cumpla con lo acordado y con las obligaciones legales relacionadas con el arrendamiento. 3. No procede la supresión de datos cuando sea necesario para cumplir con una función o interés público. El tratamiento de datos personales es necesario cuando una entidad pública necesita procesarlos para cumplir con sus responsabilidades. Esto como parte de su trabajo para el bien de la sociedad. Imagina en este caso que el gobierno necesita procesar tus datos para realizar un censo o para organizar elecciones. Aquí el tratamiento de tus datos personales es necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas, como sería
podría realizar un censo exacto o llevar a cabo elecciones de manera adecuada. 4. No procede la supresión de datos cuando hay razones de interés público en el área de la salud pública. Este tratamiento de datos ocurre cuando se procesan estos datos para proteger la salud pública, como en situaciones de emergencia sanitaria, y siempre, por supuesto, bajo condiciones legales que aseguren la privacidad. Imagínate durante una pandemia. Ya no cuesta tanto imaginárselo, ¿verdad? El gobierno recopila datos de las personas para, por ejemplo, rastrear el virus, para distribuir vacunas y proteger a la población. Este tratamiento está justificado por el interés público en la salud y se debe realizar cumpliendo con reglas legales estrictas. 5. No procede la supresión de datos para tratamientos con fines históricos, estadísticos o científicos y para estudios o investigaciones de interés público. El tratamiento de datos personales puede ser permitido cuando se usa para investigaciones históricas, estadísticas o científicas que busquen mejorar el conocimiento público o solucionar problemas importantes de la sociedad. Como ejemplo, imaginemos que se estudian datos personales para realizar un estudio histórico. Este estudio pudiera ser de cómo la migración ha afectado a diferentes regiones en los últimos 50 años. El objetivo pudiera ser entender los patrones de migración y cómo van cambiando las sociedades, lo que pudiera llevar a formular mejores políticas públicas para el futuro. Este es el tratamiento de interés público. 6. No procedería la supresión de datos para la formulación, ejercicio o defensa de una reclamación administrativa o judicial. El tratamiento de datos personales es necesario cuando se utiliza para resolver una disputa judicial o administrativa, como cuando se presentan recursos administrativos o judiciales. Imagina una persona que denuncia una mala práctica laboral en su empresa y la compañía necesita usar sus datos en el proceso de defensa judicial. Aquí los datos se deben procesar para garantizar que se resuelva el conflicto de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.